Hola, me llamo Javier y soy un yonki. Soy adicto a Johann Sebastian Bach. Hace tiempo decidí convivir con esta adicción incurable metiéndome sobredosis diarias y como terapia de choque voy a realizar un viaje en autocaravana por Alemania, visitando todos los lugares donde vivió y trabajó el maestro. Si eres un bajiano y sospechas que eres otro yonki, acompáñame en mi terapia. Y volvemos a echarnos a la carretera y ahora nos dirigimos a visitar la preciosa ciudad de Leipzig. En realidad estamos yendo marcha atrás, pero el diseño de nuestro viaje era cronológico en la biografía del compositor y primero teníamos que visitar Köthen. Aprovechamos para cambiar las bombonas de gas que se nos habían agotado. Sin duda, esto ya es una gran ciudad. Acabamos de dejar la autocaravana en un descampado muy caro, pero en esta ciudad no hay muchas alternativas. Y empieza el destino final y el más deseado de todo mi viaje. Lo primero que visitamos es la iglesia luterana de Santo Tomás. Como sabéis, Bach estuvo viviendo y trabajando 27 años como cantor en esta iglesia-escuela y hasta su muerte. Este puesto era muy prestigioso y suponía que era el responsable de toda la música que se generaba, componía y se enseñaba en la ciudad. Pero no penséis que consiguió el cargo fácilmente. Primero se lo ofrecieron a Telemann, amigo de Bach y padrino de Carl Philipp, pero este lo rechazó. Luego a Graupner, e hizo lo mismo, y como tercera opción estaba Bach. Dudaron ya que era el único candidato sin título universitario, pero al final le concedieron el puesto. Este tema fue un gran lastre durante los 27 años que estuvo Bach trabajando en Leipzig, e hizo que Bach tuviera que trabajar el doble y demostrar a sus colegas su valía. El templo por fuera es algo sobrio, pero por dentro es una verdadera maravilla. Santo Tomás destaca porque tiene dos órganos. El más grande y antiguo, situado en el coro, es del siglo XIX, pero consideraron que este no era apto para interpretar las obras de Bach y posteriormente construyeron este nuevo órgano blanco inspirado en un órgano que había tocado el maestro. Dentro del templo Bach, y para conseguir el puesto, debió tocar dos nuevas cantatas, la número 22 y 23, compuestas para la ocasión. Un 22 de mayo, la familia Bach, ya con 5 hijos, desembarcó en la ciudad con 4 carros cargados de enseres y se alojaron en el gabinete del cantor en la escuela. Este edificio ya no se conserva, tristemente. Estas amplias estancias de 3 plantas estaban pared con las habitaciones de los estudiantes y fue su hogar hasta su muerte. El nuevo puesto suponía una reducción de salario comparado con lo que cobraba en Köthen, pero daba la oportunidad de dar una carrera universitaria a sus hijos. Aparte de cantor en Santo Tomás, Bach era responsable de la música en las principales iglesias de la ciudad, en San Nicolás y en San Pablo. En Santo Tomás estrenó todos los sábados sus cantatas y en San Nicolás las reinterpretaba todos los domingos. Pero no os equivoquéis, mis estimados adictos, Bach tenía todas las semanas 5 veces más público que en Hamburgo, por ejemplo, que era la mayor ópera de Alemania. Hoy sabemos, gracias al estudio de las marcas de agua de los papeles de composición, que Bach compuso 5 ciclos de cantatas en los 3-4 primeros años de estancia en Leipzig. Eso supone que compuso unas 300 cantatas. Solo conservamos actualmente 203. Es una barbaridad, aunque si lo comparamos con los 12 ciclos, o lo que es lo mismo, las 1200 cantatas que compuso Telemann, o las 1457 cantatas que compuso Graupner, parece que Bach era un vago, pero hay que tener en cuenta que Bach era principalmente maestro, antes que compositor. Dentro del templo podemos visitar gratuitamente un pequeño museo con alguna pieza y libro interesante, pero sin duda lo más importante a visitar, bajo una sencilla placa de bronce, son los restos mortales de Johann Sebastian Bach. La tumba está en el centro de esta capilla, flanqueada por los retratos de todos los cantores, en un lugar preferente,
pero originalmente estaba en la iglesia de San Juan, destruida en la Segunda Guerra Mundial. Con gran emoción paso a presentar mis respetos al maestro. Una vez fuera del templo paso a visitar la escultura de otro cantor de Santo Tomás, don Félix Mendelssohn, genio, gran compositor y el responsable del redescubrimiento del maestro Bach. Pero sin duda, uno de los lugares que ningún bachiano debe omitir visitar es la escultura de bronce de Johann Sebastian Bach, realizada en 1908 y que se encuentra en un costado del templo y en una de las pocas plazas abiertas que cuenta la ciudad vieja de Leipzig, tanto en la actualidad como en época de Bach. Leipzig era una gran ciudad de unos 30.000 habitantes y después de Dresde, la población más importante de Sajonia. Estaba completamente amurallada, aunque actualmente no se conservan, del mismo modo que no se conserva el Colegio de Santo Tomás, que daba precisamente a esta misma plaza y que fue la vivienda habitual del cantor y de toda su familia. Os he de confesar que estar en esta plaza, delante de esta imponente imagen del maestro y escuchando su pasacaglia, estremece mi espíritu. Llevo media vida deseando peregrinar a este lugar. Posiblemente este momento sea donde me he sentido más cerca del que es, sin duda alguna, el mayor constructor musical de la historia. Pero como en muchas ocasiones he comentado, antiguamente se tendía a idealizar la vida y obra de Bach. Actualmente y con más base histórica, sabemos que los 27 años que el cantor trabajó y vivió en esta ciudad no fueron fáciles. Gran parte de la energía del compositor se disipaba en frustrantes disputas con sus superiores, tanto eclesiásticos, universitarios y del propio ayuntamiento. Se puede decir que Johann Sebastian Bach no fue querido en esta ciudad. En propias palabras de Bach, escritas en una carta a su excompañero de escuela, George Erdmann, habló de las autoridades como extrañas y poco interesadas en la música, con el resultado que debo vivir en una constante vejación, envidia y acoso, y me veré forzado con la ayuda del Altísimo a buscar fortuna en otra parte. Sí que tenía el aprecio de sus miles de alumnos que pasaron por sus manos, que siempre valoraron sus enseñanzas y pasión. Supongo que hoy en día, con todos los conciertos que aquí se realizan y las ventas de sus recuerdos, de alguna manera se subsana el poco interés que despertaba el maestro entre sus contemporáneos. Y decidimos ir a visitar el antiguo ayuntamiento de Leipzig, que está muy cerca de Santo Tomás. El ambiente navideño de los cientos de puestos nos recuerda en las fechas en que nos encontramos. Todo huele a comida, los mercados navideños alemanes son poco de regalos, la mayoría son puestos de comer salchichas y beber vino caliente. También en época de Bach, Leipzig tenía un importante mercado navideño. Desde fuera el ayuntamiento o edificio de la municipalidad, como se llamaba en el siglo XVIII, es imponente. Un edificio muy bien conservado que alberga en su interior el único contrato firmado por Bach para el puesto de cantor. Y aunque la iglesia, la universidad y el consistorio querían recortar el énfasis compositivo del maestro, Bach se involucró en la música de la ciudad y de la iglesia con extrema energía, sin paralelo en la historia musical de Leipzig. Casi 5 ciclos de cantatas, pasiones, oratorios, motetes para funerales y composiciones musicales para la enseñanza es el enorme legado que nos regaló el maestro. Aunque evidentemente el centro musical de la ciudad era la iglesia y colegio de Santo Tomás, el templo más importante y grande de Leipzig era la iglesia luterana de San Nicolás. Actualmente, como antaño, se encuentra en el centro del casco antiguo, en la intersección de las dos vías más importantes. Dentro podemos observar una imponente decoración barroca, aunque en época de Bach, tanto en Santo Tomás como en San Nicolás, eran de estilo gótico. En este templo se interpretó no solo las cantatas, sino los estrenos y sucesivas interpretaciones de las mayores piezas musicales compuestas por Bach, el Magnificat, el Oratorio de Navidad y sus dos pasiones, San Juan y San Mateo. Podemos observar actualmente la distribución del templo como ocurría en tiempos de Bach. Los asientos de madera en la nave inferior estaban reservados en el siglo XVIII para las mujeres. Las galerías laterales superiores reservadas para los hombres, y en el fondo se apiñaba la plebe. El monumental órgano es la pieza más relevante del templo. Poco original conserva de épocas de Johann Sebastian,
pero nos podemos hacer una idea muy clara desde dónde presidía la dirección musical el maestro. Desgraciadamente nos ha llegado las quejas que tanto Bach como los párrocos realizaban del ruido y la poca atención de los feligreses hacia la música y los oficios. Contrataban azotadores para sacar a los perros del templo, y los ganaderos atravesaban la iglesia durante la misa con sus cerdos, ya que era un atajo para ir al mercado. Y qué decir del cuchicheo social incesante entre hombres y mujeres. El bullicio debió suponer una triste realidad para Johann Sebastian Bach. Y como no solo de Bach vive el hombre, y para dar una tregua a mi sufrida familia, decidimos aparcar el turismo bachiano y dejarnos llevar por el ambiente navideño de esta gran ciudad. 27 navidades pasó Bach callejeando por esta ciudad, con su familia que creció hasta los 20 hijos. Su responsabilidad como padre y como cantor en Santo Tomás, la dirección musical de las 4 iglesias, contentar a la terquedad de sus jefes, los alumnos privados, las inspecciones de órganos por todo el centro de Alemania, la dirección del Café Zimmermann, debió suponer un enorme trabajo hasta para un hombre tan apasionado como Johann Sebastian Bach. Otra buena helada. Y ahí hemos dormido esta noche junto a otros amigos en un área muy cuidada, pero un tanto extraña, la verdad. Ahora me voy a disponer a desenchufar la electricidad en uno de los aparatos más ultramodernos que he visto. Ahí está Marina con el conejito. Bueno, el conejazo. No sé, ese conejo debe pesar 20 kilos. Se han emocionado y han ido a llamar a mamá. El conejito está en esa casa tan mona y la verdad es que es un conejo gigante, pero gigante, gigante. A ver, ¿cómo es? Ahí está. ¿Qué os parece el conejo? ¡Oh, enorme! Es el conejo más grande que he visto en mi vida, Uy, quiero... ¡Qué orejotas! Una vez desayunados nos disponemos a volver al centro de Leipzig, aparcando en el mismo descampado del otro día. Aunque es una ciudad que ofrece numerosos puntos de interés turístico, principalmente de la época del Muro y de la RDA, nosotros nos centramos en Bach. Aún así, pero sin bajarnos de la autocaravana, hacemos algo de turismo por algunos monumentos de Leipzig. Pero conducir con este vehículo de más de 7 metros por callejuelas, con raíles en el asfalto y con tranvías, está siendo muy complicado. Mejor ir a pie. ¿Qué estáis jugando? A aplastar la escarcha tan blandita encima de los... Como veis, hay plazas en un descampado reservadas. Estamos teniendo mucha suerte con la climatología, pero estos cielos tan despejados provocan unas mañanas muy gélidas. Antes de volver a sumergirnos en Bach, os propongo que también visitéis el nuevo ayuntamiento y la galería comercial Madler, que mucho antes de que apareciera Johann Sebastian en la ciudad, un rector de la universidad abrió un bar de vinos que tuvo gran éxito y que muy posiblemente un gran bebedor como Bach daría buena cuenta. Visitad también el Café Baum, otro establecimiento que aún se conserva tal y como lo vio el maestro. Mi familia me ha dejado 1 hora y media para que me mueva por Leipzig, sobre todo por Santo Tomás, y el archivo yo solito. Ahora disfrutar. Acompañarme bajianos al edificio donde se concentra la mayor exposición de objetos relacionados con Johann Sebastian Bach, el Museo de Bach en Leipzig. Un edificio que también alberga el archivo de Bach, donde se guardan todos los manuscritos y documentos originales del maestro, pero esos son dependencias restringidas a estudiosos.
Este museo, de 450 metros cuadrados de exposición, se ha ubicado en la que fue la casa de un mercader adinerado y amigo personal de la familia Bach, llamado George Heinrich Bose. Eran tan íntimos que se sabe que alojó a Bach y su numerosa prole en esta casa durante casi un año mientras se hacían reformas en el gabinete del cantor en la escuela que estaba justo enfrente. El museo cuenta con una gran exposición permanente, 2 salas con exposiciones especiales, el gran salón de verano de conciertos, réplica del existente en épocas de Bach y donde muy posiblemente el maestro pasara grandes veladas, y luego las dependencias para el archivo. Ya en el mismo hall de entrada podemos observar que el museo es diferente, moderno e interactivo. Ya en la primera sala podemos disfrutar del retrato original de Bach, donde quiso pasar a la posteridad no como cantor o virtuoso, sino como compositor y estudioso de la música, al retratarse sujetando un canon a 6 voces. Podemos disfrutar también del retrato del padre de Bach, Ambrosius, así como de algunos manuscritos que quiero pensar que son originales. Una de las cosas que más me ha gustado de este museo es que no solo se centra en el Bach compositor, sino que expone muchas piezas del Bach hombre, muchas piezas de su vida diaria, como este doble rastrum para dibujar pentagramas, y las marcas de agua del papel que usaba y que era muy caro de comprar. Bach, cuando contaba con 50 años, decidió realizar su conocido árbol genealógico. El museo lo representa de esta manera, donde suena aleatoriamente la música compuesta por cada uno de su familia. Son 53 familiares masculinos que terminan con la generación de sus hijos. Y pasamos a otra sala donde se expone, por una muy buena razón, como pieza principal, un órgano. Sin duda es el instrumento por el que se conocía en esa época al cantor, como virtuoso del teclado, como inspector y perito de órganos, y como compositor. Compositor de innumerables piezas para la mayor máquina construida por el hombre en el siglo XVIII, si exceptuamos los barcos, claro. Este órgano es la consola original de un órgano que tocó el maestro en la desaparecida iglesia de San Juan de esta misma ciudad. Otra pieza destacable es este pesado cofre de hierro, el único mueble que se conserva de la casa de los Bach, descubierto solo hace 8 años por un turista que identificó el monograma del maestro dentro del cofre, para que luego digan que los turistas molestamos. Importante también los fondos de instrumentos originales barrocos que podemos ver expuestos. Ninguno de ellos perteneció a los Bach. Hoy sabemos que la residencia de Johann Sebastian en la escuela de Santo Tomás era muy amplia y de 2 plantas, que el gabinete del cantor estaba en el piso superior y consistía en 2 estancias, y que desde su vivienda podía acceder al colegio directamente. Esta impresionante maqueta reproduce el edificio hoy desaparecido. También sabemos que los dormitorios de los chicos estaban pared con pared con su vivienda. Es difícil imaginar cómo se concentraba para componer, ya que el ruido debía ser ensordecedor. Os he de reconocer que estoy nervioso y emocionado. Me asomo a la ventana, como bien pudo hacerlo la familia Bose, para ver la plaza y la entrada al colegio de los alumnos externos a las 5 de la mañana en invierno y a las 6 en verano. Me encanta este museo, quizás algo más que el museo de Eisenach, no solo por la cantidad de sus piezas expuestas, sino por lo variado y sorprendente en la musealización. Muy ameno, novedoso y sensorial. Es fácil sumergirte e imaginar el ambiente vivaz de la casa del cantor. La pajarera la definió Carl Philipp Emanuel, el segundo hijo de Bach. Sentir el ambiente académico de Leipzig y su tediosa burocracia, o el ambiente distendido de las tabernas y cafés que tanto gustaba al maestro. Muchos grabados nos ayudan a visualizar esta ciudad del siglo XVIII. Un gran esfuerzo por agrupar toda la información de que se dispone, que en realidad es muy poca. ¿Por qué? Bach no tenía la costumbre de cartearse. Wilhelm, su hijo primogénito, vendió mucho material de su padre, y el primer biógrafo se basó solo en testimonios de sus hijos. Algo a destacar del museo, también llamado Casa Bose, es la presencia física de la música del maestro. ¿Y cómo? Pues se las han ingeniado para crear numerosos y cómodos rincones donde podemos elegir y disfrutar de toda la música de Bach. Pero ahí no acaba la cosa, hay numerosos paneles informativos, eso sí, solo en alemán e inglés, donde nos narra la vida y las costumbres del siglo XVIII, o donde podemos oír cómo sonaban los instrumentos barrocos. Y además una sala donde se emite todas las películas, cortos y documentales que hay alrededor de Bach.
Venid con tiempo, que este museo no se ve solo en un día. Y antes de partir, vuelvo a despedirme de Johann Sebastian Bach. ¿Te lo has pasado bien en el viaje? Sí. Ya nos vamos. Y mira, espera. Espera. Espero. ¿Qué me enseñas? Que hemos comprado esto hoy. Es una moneda. ¿El qué? Es para el pollo. A ver, póntelo. ¡Qué guay! Ay. Hola, me llamo Rudolf. Pues se acabó el viaje. Ahora estamos en Leipzig, nos vamos camino de Berlín y ya para dormir allí, para dejar la autocaravana y coger el vuelo. Mañana nos vamos por la mañana. Se acabó. Y nos alejamos de estas tierras. Y como dijo Giuseppe Verdi, oh los felices hijos del norte que han sido criados en el seno de Bach, cómo os envidio. Espero, mis queridos adictos, haberos podido acercar al hombre, para muchos considerado un milagro. Gustav Lienhardt dijo, Bach es serenidad, es emoción, es inteligencia, es arquitectura, es todo eso y mucho más. Bach es un milagro. Más mundano habló Albert Einstein. Escuchadlo, interpretadlo, amadlo, veneradlo, pero callaos la boca. Y eso haré, pero quisiera acabar con las palabras de un amigo y adicto a Bach, don Antonio Perea. Y alucinen así un poco más, si cabe, con el peligroso genio de Eisenach, juguetón y casi para todo el mundo inofensivo, pero vampiro, que a pesar de llevar bajo tierra casi 300 años, a alguno nos ha robado el alma. Y esto se ha acabado. Bueno, pero volveremos, ¿verdad? Mira, mamá. Hola. Bueno, Volveremos. adiós Alemania, volveremos. Se ha acabado.